Buenos días, queridos alumnos. Les saluda la profesora Evelyn More Pintado del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy trataremos un tema muy interesante, la personalidad. El propósito de la clase, identificar los principales rasgos que caracterizan a nuestra personalidad y fortalecerlos de manera continua. Debemos partir desde el concepto de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y por lo tanto la diferencian de los demás. La personalidad en los jóvenes no siempre va a ser la misma o van a tener las mismas actitudes o los mismos pensamientos, pero sí se va a ir fortaleciendo a medida que van a ir madurando, van a ir experimentando y creciendo a través del tiempo. Rasgos de la personalidad. Dentro de los principales rasgos de la personalidad tenemos el conocerse a sí mismos, es decir, conocer nuestras capacidades, habilidades, cualidades, limitaciones y defectos, con el objetivo de buscar aceptarnos tal y como somos. Ser realistas y a la vez exigentes. Debemos actuar de acuerdo a la realidad en que vivimos, con la convicción de apoyar y contribuir en nuestra escuela, en nuestra familia y en nuestra sociedad. De esta forma también debemos aprender a exigirnos constantemente. Si cometemos errores o tenemos actitudes no apropiadas, pues tenemos que irlas de alguna manera corrigiendo a través del tiempo. Construir un proyecto de vida, lo que significa que todo joven y todo adolescente debe de alguna manera proyectarse hacia el futuro, es decir, evaluar y ponerse a, de alguna forma, trabajar en el hecho de que qué es lo que quiero ser a futuro, qué es lo que busco de la vida que tengo, qué carrera, qué profesión deseo seguir, qué proyecto de vida quiero tener a largo plazo, y por qué no de repente volverse un profesional independiente, crear una empresa, tener una familia. Es importante irse proyectando hacia el futuro. Se valoran y se aceptan como son. Es decir, al aceptarme como una persona significa que debemos aprender a valorar lo que tenemos y que tenemos que aceptar pues nuestras cualidades y nuestras limitaciones y decir pues que nadie es perfecto. Todas las personas tenemos valores y tenemos capacidades y habilidades que de repente nos diferencian de los demás, pero que no nos hacen menos personas. Tener valores y creencias firmes. Significa que nosotros debemos tener todos los valores que hemos adquirido en la familia, en el hogar, debemos manifestarlos en todo momento de nuestra vida. Por ejemplo, el valor de la libertad, la justicia, la tolerancia, la equidad, ¿no? Tratarnos de igual forma, sin discriminación, tener creencias firmes y siempre apostar por ellas, no actuar de manera que los demás quieren que tú actúes, simplemente actuar de acuerdo a tus principios, porque de esa forma se identifica tu personalidad. Las características de la personalidad. Dentro de las características de la personalidad tenemos el ser consistente. Este es un rasgo distintivo de cada persona, es decir, la firmeza, la estabilidad que nosotros la establecemos a través del tiempo. Es decir, un comportamiento que nosotros asumimos y que lo vamos realizando
frecuentemente en determinadas situaciones y no cambiamos de opinión o de parecer por las circunstancias o los grupos sociales en los que nos encontremos. La característica identificativa significa identificar a cada individuo como ser único. No todos actuamos igual en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahorita tenemos esta situación del coronavirus. No todas las personas de repente estamos acatando las órdenes, estamos observando por los medios de comunicación cómo es que hay muchos jóvenes y adultos que están siendo intervenidos puesto que no obedecen y no se dan cuenta de la gravedad de la situación y están poniendo en riesgo su vida y la vida de todos nosotros. Es por eso que debemos aprender a identificarnos de manera personal y de manera individual y no debemos dejarnos llevar por otras circunstancias o por otros pensamientos que de alguna forma a veces nos perjudiquen en el tiempo. La característica evolutiva. Esta evolutiva puede variar a lo largo de un tiempo. Es decir, evolución significa transformación. Nuestra personalidad puede ir evolucionando a través del tiempo, con la experiencia que vamos adquiriendo, con las situaciones que vivimos y también con la madurez que vamos nosotros adquiriendo a través del tiempo. La característica diferenciadora. Todas las personas somos distintas. No todos actuamos igual frente a todas las situaciones de riesgo o de amenazas. Por ejemplo, ante un asalto, de repente muchos creemos vamos a correr o vamos a ponernos a pelear con la persona que nos está atacando. Quizá nos quedamos estáticos, sorprendidos, no sabemos reaccionar en ese momento. Es decir, las actitudes y las conductas varían de acuerdo a la situación y de acuerdo a la personalidad de cada ser humano. Bien, alumnos, seguimos con los aspectos de la personalidad. Los aspectos de la personalidad, como ustedes están observando, tenemos entre ellos el temperamento. El temperamento no es más que la manera de ser de una persona que se manifiesta desde edades muy tempranas. A diferencia del temperamento, el carácter viene a ser el conjunto de rasgos, cualidades que indican la manera de pensar y actuar de una persona. Esto lo vamos adquiriendo también a través del tiempo y nuestros pensamientos nunca van a ser iguales a los de las demás personas. Otro aspecto tenemos la inteligencia, no entendida como un coeficiente intelectual, sino más bien como la adaptación a situaciones nuevas, a la solución de problemas, proponerse fines, con la capacidad de valorarse y siempre de autocriticarse. Los roles sociales son las valoraciones que tiene una persona por desempeñar un puesto. Bueno, en otras palabras podemos decir que es el papel que cumple una persona en un contexto determinado. Por ejemplo, el rol social que cumplimos en nuestra familia, en la escuela, en nuestra comunidad, quizá en algún grupo donde nos hemos inscrito, deportivo, musical, cualquier tipo de grupo político también, que nos sentamos identificados y cumplimos un determinado rol. Y debemos hacerlo, pues, de manera responsable. Hasta aquí hemos estado hablando de la personalidad y todas sus dimensiones, pero también vamos a estudiar lo que es la personalidad positiva y madura,
o sea, una personalidad donde nosotros debemos apuntar, ¿no? Con todo lo bueno que vamos adquiriendo a través del tiempo. La personalidad positiva tiene varias características, entre ellas la estabilidad emocional, entendida como la capacidad de la persona para reaccionar ante los distintos estímulos que pueda tener. También es conocerse a sí mismo, es decir, tener la capacidad de saber qué capacidades, cualidades, valores, debilidades, deficiencias tenemos, ¿no? Para el propósito de poder ir mejorarlas, ir perfeccionándolas a través del tiempo. La capacidad de la autoevaluación. Todo joven y toda persona debería aprender a juzgarse a sí misma, reconocerse cuando actúa bien, cuando actúa mal, los aspectos positivos y negativos que tenemos. La capacidad de decisión es una capacidad que proporciona a la persona una mayor autonomía para decidir por sí mismo, lo que significa pues que nosotros no vamos a consultar o a buscar otras opiniones, simplemente vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos decidido porque creemos nuestros principios y estamos convencidos de que es la mejor forma de actuar. Luego tenemos la capacidad de actuar responsablemente. Una persona con una personalidad positiva es una persona madura, una persona que acepta responsabilidades, que se arriesga para emprender tareas, acciones, no simplemente se compromete a realizar una actividad y luego dejarla a medias o no terminarla. No, es una persona que es muy responsable en lo que se compromete y que demuestra sus capacidades y sus habilidades de la mejor manera. Tenemos varias conclusiones, entre las más importantes de la personalidad es que ésta se va definiendo y desarrollando a lo largo de toda la vida de las personas. No existe un tipo de personalidad que sea mejor o peor, sino que cada una de ellas tiene fortalezas y debilidades, por lo que la clave de esto es el equilibrio entre todas. Para mejorar nuestra personalidad, debemos fortalecer nuestras cualidades, nuestras virtudes, poniéndolas en práctica en nuestra vida diaria. Así es, queridos jóvenes, para poder desarrollar la personalidad que no se va a dar de manera tan rápida, sino que es un proceso que se da a través del tiempo, debemos poner en práctica estas características de la personalidad positiva y madura, para ir de alguna manera mejorando como personas, como ser humano, y de esa forma poder ayudar a los demás, contribuir a nuestro país y sobre todo vivir en armonía en nuestra sociedad. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. La clase espero que les haya gustado. No me quiero ir antes sin agradecerles por toda su atención y también recordarles la importancia de quedarse en casa. Recordemos que estamos viviendo una situación muy difícil, muy grave. La mejor contribución que ustedes jóvenes y todos podemos hacer al país y al mundo es quedarnos en casa. Les recomiendo, aparte de escuchar nuestras clases, leer un poco, no solamente de la situación que vivimos, también de otro tipo de temas políticos, religiosos, del medio ambiente, que de alguna manera les fortalezcan sus conocimientos. Bueno, chicos, que tengan un buen día.